Qué emocionante ver el salón lleno. ¿Dónde se prende esto? ¿Quién sabe? No, yo creo que ya está prendido. Bueno, bueno. Lo tienen que ¿Sí? prender allá. Hola a todos, qué emoción ver ese salón lleno. ¿No, no se oye? ¿Ahora sí? Bueno, ya se escucha. Sé que se quedó mucha gente afuera, si me están escuchando, voy a firmar todos los libros hasta el final, no me voy a ir de aquí. Sé que no se vayan. No se vayan, y los que se quedaron afuera no se vayan, ¿verdad? Así que vamos a firmar todos hasta el final. No. ¿Quieren que me...? Ya, se hizo la luz, ya. Perfecta. Bueno, yo rápido porque yo no va a quitar tiempo, pero a nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí. A mí me da mucha alegría tener a Marisa Lazo con este libro, La visión también es dulce, y que la acompañen Ashley y Marcus Dantus, también es una gran charla que van a tener esta tarde. Un libro maravilloso, no quito tiempo, cedo la palabra a Ashley, que tengan Marcus. muy buena tarde. Gracias. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? La ambición también es dulce, de mi gran amiga Marisa Lazo. Que déjenme decirles que también es increíblemente dulce, ¿eh? Antes de decirles mi opinión del libro, quiero comentarles que conocí a Marisa yo la primera vez cuando vino como nueva tiburón al programa de Shark Tank hace casi 2 años, ¿no? Y la verdad es que conecté con ella casi inmediatamente. Primero porque trae unas galletas espectaculares. Pero la verdad es que me pareció una persona fantástica, con una historia de vida realmente ejemplar, con una vibra positiva muy única y con una presencia y una luz especial, de verdad especial. Así que no esperen mucha objetividad en mi análisis del libro. En mi opinión, este libro es Marisa. Es Marisa contando su historia, es Marisa compartiendo sus hábitos, sus fórmulas, sus aprendizajes. Es un libro abierto, honesto, súper generoso y muy humanitario. Escrito de una manera sencilla y coloquial, que nos propone una serie de recomendaciones muy puntuales para buscar una trascendencia en nuestras vidas, mediante consejos prácticos que mejoren nuestra personalidad y nos den mayores oportunidades de tener éxito también en nuestros negocios. El libro es sin duda una gran inspiración para cualquier emprendedor y un gran ejemplo del deber ser de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Voy a leer nada más cómo empieza el libro y luego ya te dejo lo demás. Por favor, lo vamos a compartir aquí. El libro comienza con una breve biografía de Marisa que nos pone en contexto su vida de niña y su entorno familiar. Pero no necesariamente para conocerla a ella, sino para conocer los aprendizajes que a través de diversas circunstancias Marisa comparte con nosotros. Quizá lo más importante siendo la de que todos tenemos una gran variedad de sentimientos, de emociones, reacciones ante diversas situaciones que pasamos en nuestro camino en la vida y que el poder desarrollar alguna o algunas de ellas radica en nosotros mismos. En donde nos enfoquemos y nos esforcemos estará el desarrollo de nuestra personalidad. Gracias, Marcos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es un honor presentar a Marisa en su libro. Crecí, ella no sabe, pero yo crecí comiendo todas sus cosas, sus galletas. Cuando la conocí creo que tuvimos de que química al principio, nos empezamos a platicar y todo. Y creo que hay 2 cosas que cambian el mundo. Uno es la representación, cuando podemos encontrar representación, cuando alguien que más o menos se parece a nosotros llega a algún lugar donde creímos que no se podía llegar. Literalmente te desconecta las neuronas y te las vuelve a conectar de una manera completamente diferente. Entonces, este libro se me hace eso, una representación para mí, para las miles de mujeres que queremos emprender, que queremos tener nuestros negocios, que queremos seguir nuestros sueños. Entonces, para ser la que va un poco limpiando el camino para que otras mujeres puedan llegar, se necesita eso, muchísima representación. Por eso hay esfuerzos masivos de muchísimas organizaciones para eso, para que haya representación. Y la otra que creo que cambia vidas es cuando contamos nuestras historias.
cada uno de nosotros aquí y nosotras aquí tenemos algo que decir y algo que contar. Y muy pocas veces creemos que somos merecedores de contar nuestra historia. Y cuando hablé con Marisa de este libro se me hizo increíble que contaras tu historia, que al final del día muy poca gente acaba conociendo nuestra historia. Nuestros círculos cercanos conocen nuestras adversidades y todas las cosas que hicimos para llegar aquí, entonces te agradezco por eso, por la representación y las historias que estás contando. Además de ser mujeres, yo apenas estoy emprendiendo, pero que tú nos une una cosa y es que las dos somos muy rutinarias. Tratamos de encontrar en la rutina lo que nos aterriza en el mundo y demás, y eso me encantó de tu libro, todos los tips que das para rutina. Pero antes que nada quería empezar con lo que a mí me parece que es el centro de tu libro y me encantó, que es esta combinación de cuando somos muchísimas cosas a la vez. Eres mamá, eres empresaria, eres amiga, eres pareja, eres muchísimas cosas. Y cuando yo estaba escribiendo nuestro libro nos decían, es que es como parir un hijo, ¿no? Y es como parir un hijo. Y yo decía, no creo que sea así de fácil tener un hijo. Entonces te quería primero que nada preguntar eso, como, ¿qué fue para ti escribir un libro en el que te abres completamente? Te dije que, como dijo Marcus, se me hace un libro súper generoso, hablas de ti, de tu familia, de tus errores, de tus aciertos. Entonces mi primera pregunta para ti fue eso. Uno, ¿por qué decides escribir un libro y por qué decides contar desde el principio, desde las adversidades que tienes como niña, tus hijas, tu divorcio y tu vida actual? Bueno, empecé a escribir el libro porque platicaba en las conferencias, siempre toco muchos temas y al final no faltaba una persona que me decía, Marisa, no alcancé a apuntar, como hablo muy rápido, me dice, no alcancé a anotar todo lo que dijiste, ¿no tienes un libro? Y yo, no. Y iba a otra conferencia y me volvían a decir, no tienes un libro, es que no alcancé a anotar todas tus ideas y me encantaron. Entonces dije, tengo que escribir un libro, pero diario, entre tantas cosas, como bien dices tú, metida en 1000 proyectos, no lo escribía. Hasta que llegó la pandemia, me encerraron en mi casa, al menos las tardes, porque siempre seguimos trabajando en la pastelería, y dije, de aquí soy, es mi momento ideal para escribir. La verdad pensé que en 6 meses me lo echaba, 1 año. Es todo un proyecto, yo creo que más difícil que parir un hijo, sí. A tu pregunta en concreto, sí, porque una cosa es hablar en público, yo soy muy rollera, me encanta usar adjetivos calificativos y platicar con mucha emoción, y el libro es muy diferente, no puedes repetir muchas palabras, tienes que ser muy concreta, tienes que pensar en cada idea que dices, ser asertiva. Entonces me tomó un buen de tiempo, pero me sirvió mucho. Fue un gran reto, pero los retos yo siempre los tomo con una emoción de aprender. Y entonces me compré varios libros sobre cómo escribir un buen libro, cómo crear un bestseller, me metí a cursos, a talleres, hasta que entendí cómo tenía que hacerlo. Te pregunté a ti un montón de consejos que me diste, porque el año pasado uno de los 2 libros más vendidos en nuestro país fue el de ellos. Así que, y con muchísima generosidad, así 1 hora yo sentada con una libretita y así todo lo que tenía que hacer, todo lo que no tenía que hacer para que me fuera bien con mi libro. Entonces la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, que me llena de emoción. Y bueno, inicié, como bien dices tú, platicando desde mi infancia, porque a veces luego uno ve la historia y ves las pastelerías y lo ves como una historia de éxito que ya terminó. Y es padre que vean que todos en la vida tenemos familias donde hay problemas, todos en la vida tenemos problemas con las parejas o dificultades con los hijos, y que eso nos hace muy humanos. Y algo que entendí es que si quería que la gente se relacionara y le gustara mi libro, tenía que ser un libro humano, cercano, donde me abriera y fuera vulnerable. Entonces así lo hice y así me mostré. Y eso me gusta, que la gente me encuentre y me dice, ay Marisa, me identifiqué con esto tuyo. A mí también me pasó esto, yo también me divorcié, o yo también arranqué el negocio sola. Entonces, bueno, creo que desde ahí salió la idea. Me encanta. ¿Quieres hacer toda la No, por favor. Ah. Vas muy bien. Mi segunda pregunta para ti era, hablas muchísimo sobre el líder que quieres ser, ¿no? Y cuáles son las cualidades que tú has tenido que aprender para ser el líder que querías ser. Y me encantó cuando cuentas que tú tomas una decisión y luego tu equipo te dice otro, ¿no? Y para mí, una de las cualidades que ha sido como más importante tener es saber que nuestra visión es siempre limitada hacia el mundo, ¿no? Cargamos con muchísimas cosas y por más que creemos que lo sabemos todo, nuestra visión es limitada. Tenemos solo 2 ojos y un corazón para ver el mundo y es todo. Entonces, quería que contaras un poquito al día de hoy de tu carrera después. Uno, sé que sigues a muchísimos líderes, que lees, que te la pasas buscando mentorship y dando mentorship y te la vives tratando de ser la líder que quieres ser. Al día de hoy te quería preguntar, ¿qué
cualidad crees que todavía te falta trabajar para ser la líder que quieres ser? Qué buena pregunta. Y efectivamente, como que tengo muy claro que la líder Marisa, que empezó y puso una sucursal y tenía luego 5 sucursales y 30 colaboradores, eso que me llevó al éxito en ese momento no me iba a servir para cuando fueran 20 sucursales ni cuando fueran 100, que tenía que estar todo el tiempo preparándome y eso es una constante en mi vida, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más trabajo me cuesta es dar retro constructiva o negativa. Soy buenísima para echar porras, eso o sea, se me da de manera natural. Es más, cuando me invitaron a participar en Shark Tank, yo les decía, yo tiburona no, yo soy un delfín, yo soy malísima para decir cosas negativas o cosas constructivas, digámoslo de otra manera. Y entonces ha sido un reto. La verdad es que cuando tengo que decir algo, me la pienso y me la pienso mucho y he aprendido que lo debo decir más pronto y que no debo decir cosas bonitas y luego decir eso y luego otras veces cosas bonitas porque se pierde el mensaje, pero es algo en lo que sigo trabajando, ser brutalmente honesta y decirle a la gente de frente lo que no me parece, lo que puede hacer mejor, en lo que debe mejorar. Entonces, para mí ha sido todo un reto, voy mejorando, pero me falta muchísimo todavía. Hay una frase que a mí que trato de cargarla porque somos muy similares en muchas cosas y Brené Brown decía de que unclear is unkind, que no ser claro y no decir las cosas de frente acaba no siendo como bondadoso, ¿cómo Sí, se sí, dice? bondadoso, amable. Que creemos que a veces somos mejores por no decir y por Mira. endulzar las cosas cuando al final ser claro es el regalo más bonito que podemos regalar. Me encanta. Gracias, Ashley. No, de nada. Espérame. Por favor. Ahora sí me quiero matar. Por favor, señor. A decir, Marcos, si no. Estamos hablando de liderazgo, quiero aprovechar. Hay una frase que me encanta de Gandhi, que dice que un líder no se mide en el número de seguidores, sino en el número de líderes que genera. Y tú tienes una empresa familiar que además creo que has hecho las cosas increíblemente bien. Tus hijas trabajan en la empresa desde chicas, han crecido con la empresa. Creo que es meritocrática, no es nepotista. Tienes un gobierno corporativo, o sea, creo que como empresa familiar has hecho las cosas muy bien. Pero mi pregunta va relacionada con eso. ¿Cuál es el secreto para que tus hijas sigan tus pasos y se conviertan en verdaderas líderes que generen otros líderes como ellas? ¿Y cómo las inspiras a mantener un ciclo constante de aprendizaje? Porque ese es otro de tus secretos de liderazgo. Sí, claro, qué buena pregunta. Aquí están las dos socias que tengo. Mira, cuando empezaron a trabajar conmigo, recuerdo, ya que empezaron a trabajar más de medio tiempo que estaban en la carrera, yo decía, en la universidad les van a enseñar finanzas, les van a enseñar administración, les van a enseñar datos duros y cosas que tienen que saber, que a lo mejor ni yo se las puedo enseñar. Pero lo que yo las quiero es cerquita de mí para que vean cómo trato a mis colaboradores, cómo respeto mi palabra y no es necesario que firme nada para cumplir con algún acuerdo que hago con algún proveedor o con cualquier persona. Y hoy en día me emociona mucho el ver, tengo mucha gente como Sor, como Gris, mucha gente que tiene muchos años trabajando conmigo, Miguel, que me dicen, cuando estamos con María José o con Inés, sentimos que son muy parecidas a ti, o nos tratan igual, o cómo te han aprendido, y no sabes la emoción que me da, que me digan que se parecen a mí y que se reflejan en mí, ¿no? Y eso por un lado. Y entonces, para mí fue el hecho de tenerlas cerquita, jalarlas conmigo, me las llevé desde muy chicas a un montón de cursos, siempre que había cursos, talleres, aunque no estuvieran invitados los niños, yo las pasaba y las metía y me decían, ma, nadie trae a sus hijos. Y yo, ustedes cállense, vénganse y van a aprender un montón. Y después me decían, no, mamá, estuvo padrísima esta conferencia, qué padre esto que aprendimos. Entonces, estas ganas de aprender sí se las he tratado de transmitir, de leer libros. Y para mi gran sorpresa y mi gran satisfacción, de ellas solas, una vez que ya estaban en la empresa y que ya tenían su puesto, decidieron estudiar una maestría y un diplomado y las dos me dijeron, ma, queremos estudiar acá. Y yo, qué emoción si yo les dijera. Y hoy en día tenemos parte de nuestro crecimiento como gobierno corporativo y tratando de ser una empresa familiar que de verdad trascienda, está la preparación. Y entonces busco asesores y gente que saben más que yo, que saben más que ella y que ellas y que nos pueden enseñar. Y bueno, han aceptado siempre, a veces un poquito regañadientes, pero siempre van a tener que leer esto, van a tener que venir conmigo a estos cursos o a estos consejitos que empezamos a crear de asesores que nos vayan pues, haciéndolas crecer. Es un tema para mí súper delicado, no que delicado, sino súper importante y al cual le quiero dedicar mucha tiempo porque ya tenemos 1,200 colaboradores y es una gran responsabilidad que no puede ser solo por nepotismo y por decir son mis hijas que sean ellas, no. Y estoy muy orgullosa y hoy con toda tranquilidad digo, sé que con ellas y con el gran equipo que tengo, aunque yo ya no esté, estas cosas van a seguir funcionando perfectamente bien. Ashley, tú, bueno.
Mencionaste algo que me llamó la atención, o sea, dijiste que una de las cosas en las que se parece mucho Marisa y tú es que las dos son muy rutinarias. Y yo soy exactamente lo opuesto. A mí me da pavor la rutina. De verdad, ¿eh? Es algo que no me gusta. Cuando yo leo el capítulo donde hablas de tu rutina y de lo que haces y de cómo no te gustan las distracciones tontas y todo el tiempo quieres ser productiva y quieres... Cuando lo leo me da la impresión de que eres una persona que no ve tele, que no entras a redes sociales, que no lees periódicos, que no ves noticias, que te vale el mundial. Primero, ¿eso es cierto o no? Absolutamente. Me imagino. Sí supiste que perdió México. Sí, mis hijas, me dijeron mis hijas. Ahora, mi pregunta es, como una persona que no es rutinaria, ¿cómo logras esa disciplina? ¿Cómo lidias con los obstáculos o retos inesperados que normalmente tiene todo el mundo cuando tienes una rutina tan estricta y con tanta disciplina? Sí. Lo trabajo mucho, o sea, sí tengo que reconocer, otra de las cosas que tengo que mejorar como líder es mi paciencia. Ok. Y mi tolerancia. Y sí soy una persona que siempre tengo como el relojito así, tiqui, 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 tiqui. ¿Cuánto tiempo llevo platicando con esta persona? ¿Cómo lo podemos hacer más rápido? ¿Cómo puedo comunicar esto de una manera más efectiva? Porque tenemos 1000 cosas que hacer. Entonces, la verdad es que algo que me ha funcionado un montón es mi meditación budista y el trabajar eso, el trabajar la paciencia, el trabajar el desapego. Soy muy controladora y entonces el soltar el control y el dejar que otras personas tomen las decisiones. Lo he hecho a través de un trabajo interno, personal, una y otra vez. Escribo y hago papelitos así como estos de Ashley, pero llenos de letras y luego los enmico y los traigo en mi bolsa, los pongo en mi coche, los pongo en el espejo de mi baño, en todos lados para estarme recordando esas cosas que quiero cambiar. A veces consigo el 10% mejorar, luego de repente el 20 o el 30, pero no lo dejo de trabajar. Es uno de mis grandes retos, pero sí no sé en qué momento aprendí que tenía que todo el tiempo aprovechar el tiempo, porque así no son mis papás. Ninguno de los dos ni en la casa nos enseñaron a hacer así, pero a mí me encanta como que siento que nos vamos a morir y me queda poquito tiempo y ya sabes, o sea, no necesariamente que me vaya a morir pronto, pero como que digo, hermano, estos años tengo que aprovechar tantos libros, tantas cosas que quiero hacer, tanta gente con la que quiero platicar, y entonces sí tengo que enseñarme a ser más paciente, más tranquilita, pero ahí voy. Mi siguiente pregunta va mucho de lo que hablas de la maternidad y que me encantó. Hay un sentimiento que repites muchas veces y luego le dedicas un buen chunk de tu libro es a la culpabilidad, ¿no? Yo tengo esta teoría que la culpabilidad te la enseña a alguien. No te sientes realmente tú culpable nunca de nada. Te dice tu mamá, perdón, no, esto está mal, y cuando lo haces empiezas a aprender a qué sentirte culpable, ¿no? Y hablabas mucho sobre cómo tú oías una y otra vez que las hijas y los hijos de mujeres emprendedoras son hijos abandonados. Y hoy veo a tus hijas y digo, nomás hay que encontrar un ejemplo para romper esa creencia, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo se ha transformado tu culpa? Ahora que tus hijas ya trabajan ahí, de chica, cuentas en tu libro y se me hace increíble porque, otra vez volviendo a la representación, si no lo hablamos no existe y si no existe creemos que somos los únicos y una y otra vez. Entonces, ¿cómo se ha transformado tu culpa? No sé si ya sigues cargando, si la has trabajado, de antes de creer que tus hijas crecían solas, a ver que eso no era cierto y al día de hoy que ya están contigo, trabajan contigo, a lo mejor pasas más tiempo contigo, tienes el privilegio de tener tus tardes libres y de escoger ciertos momentos de tu vida. ¿Cómo se ha transformado la culpa en tu vida? Sí, ya hoy en día no siento culpa en lo absoluto y eso me encanta y me emociona. Creo que la sentí, no muy fuerte, pero sí la sentí, pero como bien dices tú, es importante la mirada ajena, la mirada de afuera, la que te dice, estás haciendo algo equivocado, ¿no? Entonces, algo que recuerdo mucho es que, y lo he comentado en muchísimas ocasiones, que a mí, siempre que me entrevistaban, y podía estar en un panel así con compañeros empresarios, a mí siempre me han preguntado por mis hijos o por mis hijas. Y hasta el día de hoy nunca me ha tocado que un amigo empresario le pregunten por sus hijos. Y entonces, Marcos, ¿cómo están tus hijos? No los he visto en mucho tiempo, no es cierto. No, muy bien. Y sí nos preguntan, claro que nos preguntan. ¿Sí a ti te han preguntado? Claro. A mí no me ha tocado estar al lado de un empresario. No me ha tocado, Pero qué bueno. tampoco. No, ¿verdad? Pero bueno. Las mujeres nos Vamos a preguntan. otros paneles, tú Vamos y a yo. otros paneles, exactamente.
y otras entrevistas. Pero sí hay como un prejuicio cultural de que las mamás que, no nada más que emprendemos, sino que trabajamos, que salimos de casa, pareciera como si abandonamos de alguna manera a nuestros hijos, ¿no? Y me ha llenado de orgullo detalles como, recuerdo cuando Inés estudiaba su maestría, una compañera suya, que era mamá, es mamá, de 2 hijos más pequeños, le decía a Inés, me siento súper mal de estar estudiando tanto, una maestría muy demandante, y dejar a los hijos y no sé qué, y le decía, ay no, mi mamá trabajó toda la vida, y veme, yo soy feliz y estoy perfecta, y dije, wow, qué validación más maravillosa, ¿no? De que fiu, gracias. Y entonces, como eso he tenido un montón de experiencias, y es parte principal de mi tema, porque no hay una conferencia en la que me toque darla frente a mujeres que una mujer no levante la mano y me pregunte, Marisa, ¿cómo manejas tus culpas? A veces con la lágrima así o la garganta así a punto de llorar, porque se sienten mal y se sienten culpables. Y mi intención, porque nuestra mente es reina, y la manera en cómo nos evaluamos y nos juzgamos viene mucho de nosotras. Y yo lo que quiero es que sean mujeres que no se sientan culpables, que no están haciendo nada incorrecto al emprender, al trabajar, no están transgrediendo ninguna frontera, y que lo más importante es que seamos protagonistas de nuestra propia vida y que cada una decida qué quiere hacer con su vida, qué sí le gusta, qué no, a qué quiere renunciar, qué sueño quiere perseguir, y que dejemos de verdad de sentirnos culpables y lo hagamos. Para mí en este momento que ya no me siento nada culpable, disfruto mucho más mi trabajo, disfruto lo que emprendo, disfruto grabar podcast, disfruto escribir este libro, disfruto estar aquí. Y las culpas siempre te merman tu felicidad, te merman tu gozo y tu disfrute de lo que vas haciendo. Así que liberémonos de las culpas, gocemos y sintámonos súper contentas y felices de lo que estamos haciendo y agradecidas. Me encanta. A ver, yo no debería meterme en este tema, pero voy a atrever. Me disculpo de antemano con todas. En tu libro juegas mucho o sea, hay un vaivén entre las expectativas del mundo de las mujeres, pero también las, digamos, tendencias a minimizarse o autodestructivas que también tienen las mujeres, algunos hábitos que las mismas mujeres se imponen para no lograr a veces el éxito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto es la sociedad la que todavía te impone estas dificultades? ¿Y qué tanto es realmente algo que traen las mujeres que no se dejan realmente aprovechar el entorno, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco de ambas partes. Un poco es la parte, o sea, si hay una parte cultural muy fuerte que juzga diferente el éxito en las mujeres, por eso nos llenan de culpas. Y por eso hay mujeres que salen a trabajar y le dicen a sus hijos, ahorita regreso, ahorita que llegue jugamos, y un hombre nunca sale y le dice, ahorita que regrese de trabajar jugamos, como si se sintiera mal por ir a trabajar, ¿no? Hay toda una Pero es parte que, cultural. perdón, yo ahí ya no estoy de acuerdo. ¿No? Yo también trabajé muchas horas y me sentía mal de no estar ¿Sí? jugando con mis hijos mucho tiempo, por supuesto. O ¿De sea, verdad? y de verdad, o sea, no, digo, yo lo he visto en mí, lo he visto en muchas otras gentes. Es algo bueno muy saberlo. normal. O sea, a veces cuando escucho estos argumentos, y perdón que te interrumpa, No, para Marisa, nada, pero está increíble aprender. cuando escucho estos argumentos me da la impresión de que es una cosa que traen más ustedes de lo que realmente imponemos los hombres, digamos, ¿no? O sea, yo también, claro, de repente volteo, mi hijo ahorita tiene 23 años, mi hija tiene 26, y me acuerdo de muchas cosas que hicimos, pero también me acuerdo de muchas cosas que no hicimos. Y claro que tengo una culpabilidad y la tuve durante mucho tiempo, ¿no? Qué interesante escucharlo, me encanta. Y me emociona saber que también, para también cambiar nuestros argumentos. Creo que sí tenemos, porque antes de pasar aquí a la presentación me decías, Marisa, yo tengo esta disyuntiva contigo porque siento que la carrera de una mujer no necesariamente es diferente para llegar al éxito o para alcanzar algo que los hombres. Pero sí hay una realidad que nosotras somos las que nos embarazamos, nosotros somos las que amamantamos, y hay un cambio en las hormonas. O sea, yo sí siento que se tiene que tener más tolerancia y más prestaciones y una deferencia hacia las mujeres, porque sí es más difícil que lo consigamos igual, ¿no? Pero también estoy de acuerdo contigo que tú eres una persona muy sensible, yo te conozco de cerca, entonces entiendo esta parte de papá, que no me había tocado escuchar a otros hombres decir, me hizo falta solamente al final de sus vidas. A muchos señores sí los escuché decir, y lo aprendí al principio, que me decían, Marisa, no sabes cómo me arrepiento de haberme pasado tantas horas en la oficina, de haber trabajado tanto, y ahora mis hijos están grandes, ya no están acostumbrados a verme, eso sí lo vi, y por eso decidí que solo iba a trabajar en las mañanas, ¿no? Y sabes, cuando hablas y hablo aquí de los hábitos, porque a mí,
cuando tenemos una situación o un reto como este de que hayamos más mujeres en los consejos, más mujeres en las tomas de decisiones, más mujeres presidentas y directoras de empresas en las 500 empresas más importantes del país, me gusta más reflexionar qué podemos hacer nosotras para cambiar. Y mucho de lo que tenemos que cambiar es algo que aprendimos, porque a las niñas y a los niños no nos educan igual. Hoy en día empiezan a educarnos igual, pero por muchos años no nos educaron igual y a las niñas nos enseñaron a resolver los conflictos de una manera muy diferente que ustedes. Ustedes es como agárrate trancazos con tu primo y a golpes y luego se van a jugar fútbol, ¿no? Y nosotras es como, no, las niñas calladitas se ven más bonitas, tienes que aprudentar, tienes que ser linda. Entonces hay ciertas cosas que nos han educado, pero finalmente creo que lo importante es que cada una reflexione en cuáles de estos hábitos, como los que comparto ahí, de la necesidad de ser perfectas, que no existe y que nos desgasta un montón, la necesidad de que todo el mundo nos quiera y que todo el mundo nos apruebe, que también nos desgasta un montón, son hábitos, Marcus, y son algo que podemos cambiar. No sé si lo aprendimos en casa, si lo aprendimos culturalmente o lo traemos nosotras. Lo padre es que lo podemos modificar, lo tenemos que hablar, como bien dices tú, las cosas se tienen que poner sobre la mesa y decir, a ver, voy a trabajar este hábito en concreto y voy a buscar, ya no estar tanto buscando la aprobación de los demás, le voy a bajar el volumen a esas voces exteriores, le voy a subir el volumen a mi voz interior y a mi voz que me echa porras y que dice que sí puedo. Y entonces lo padre es que en 21 días lo podemos modificar y por eso lo incluyo mucho en el libro. No sé si tú tienes algo que... nada más quería comentar como que estoy de acuerdo que a lo mejor el camino personal de cada persona se puede llegar a parecer. Las adversidades, o sea, cada que lees este libro te puedes identificar con muchas cosas, ¿no? Yo, no sé, tengo apenas 30 años y me encuentro en este libro, aunque habla de maternidad, se dedica a una empresa completamente diferente a la mía, pero creo que sistemáticamente y generalmente las mujeres no viven el mismo camino que los hombres. Marisa, por ejemplo, es la segunda empresaria cercana que yo conozco. Y eso que tengo el privilegio de moverme en círculos donde muy poca gente se mueve. Conozco a mi abuela, que tuvo una cocina en su casa y es una empresaria, y conozco a Marisa y muy pocas otras mujeres. Las que conozco son de mi edad. Y empezamos y estamos en este camino juntas. Y además de el que un sistema entero nos dice que no, los salarios no son los mismos, la educación no es la misma, nos enfrentamos a abuso sexual en los lugares de trabajo, o sea, dice la ONU que hasta el 2200 vamos a estar en el mismo camino. Entonces, entiendo lo que tú dices. Creo que las vidas personales de cada persona se parecen. Si tú me cuentas cómo empezaste, va a tener algo de similar como yo empecé. Y como tú me dices, siento culpabilidad de lo que mis hijos me dan, pero la sientes por la sensibilidad que tú tienes, no porque un sistema entero te oprima a sentir culpabilidad. Claro. Gracias por aplaudir mi sensibilidad. No, es en serio, porque... No, y te voy a decir algo. Me encanta que lo digas tú, un empresario que sé que muchísimos hombres admiran y siguen, pero creo que esa es una característica tuya y no de unas cualidades que se le exigen a los hombres en general para tener. La mayoría de los hombres salen a trabajar muy tranquilos sabiendo que su esposa está en casa. La mayoría de los... Y no es para las mujeres, la mayoría de las mujeres salen con angustia de dónde van a dejar a sus hijos. Claro. Muchos hombres se desconectan y van a trabajar, muchas mujeres, es imposible, literalmente. ¿Por qué? Porque el vínculo que se crea con los hijos no es porque, yo amamanto a mis hijos y me siento más cercana, sino porque pasamos el 80%, 70% tiempo más con nuestros hijos. Claro. Pero me encanta que lo digas. Pero déjame hacerte un follow-up. Y luego yo otro. Mi tontería que dije, pero ahí les va. Lo dije con mucho amor. No, así lo tomé. Pero a ver, ayer hablamos, por ejemplo, de la intolerancia al fracaso en México, ¿no? Como una característica especialmente pronunciada en los mexicanos, aunque yo siento que es latinoamericana, pero muy pronunciada en México. Hablas de las culpas y hablaste de muchas cosas relacionadas con las culpas y me dio la impresión de que estabas hablando de la intolerancia al fracaso también entre mujeres, ¿no? La crítica de una a otra, etcétera, etcétera. ¿Tú consideras que esto es todavía más notable entre mujeres? ¿O las mujeres tienden a tener mayor compasión por otras y ser más duras consigo mismas? Vaya. Yo creo que las dos cosas. Por un lado, sí somos más intolerantes al fracaso porque tenemos más reflectores. Aunque tú dices que es casi igual el camino de una mujer y un hombre al éxito, la verdad es que... No, ya me arrepentí de eso. Okay.
Vamos. Tenemos más reflectores puestos y sí hay más, como más duda en que podamos realmente emprender y tener una empresa y que tener una familia y tener una vida propia. Y entonces los errores que tenemos, las equivocaciones, a mí a veces me da la sensación, y se lo aprendí a Sherry Sandberg, que dice que la gente nos pregunta con la ceja levantada así de, Marisa, ¿a poco te alcanza el tiempo para todo? Y te están como diciendo, todo te sale mal, ¿verdad? O sea, como este juicio de, seguro, necesito demostrarme, necesito este referente de que la hiciste bien aquí y dime que tus hijas están bien y dime que tu casa está bien, ¿no? Y dime que las fiestas están bien en tu casa y etcétera. Entonces, sí hay una parte, una realidad que nos ilumina más y te nos pone más nerviosas y también nosotras mismas tenemos que demostrar. Y es algo que yo viví por muchísimos años y apenas hace unos años, y lo platico en el libro, me liberé. Yo iba a junta de consejo de Cámara de Comercio de Coparmex, de Banamex, de muchos bancos que me invitaron, de Nafinsa y todo, y recuerdo que tenía un nervio de preguntar y de levantar la mano y decía, tengo que hacer la pregunta más inteligente, tengo que hacer el comentario más valioso porque necesito que se den cuenta que sí vale la pena tenerme aquí. Y de verdad, y lo hacía muchas veces hasta que dije, me vale madres, o sea, lo que piensen o lo que digan, yo voy a hablar como soy y voy a decir las cosas que pienso y punto final. Pero por muchos años me sentí muy mirada y muy evaluada. Entonces sí hay una parte en que el fracaso lo vivimos como algo más definitorio. Y es algo de lo que justo platico aquí, que lo vivamos como algo, que, o sea, si algo les puedo garantizar, emprendan en lo que emprendan, hagan el trabajo que hagan, decidan hacer su vida, hombres y mujeres en lo que decidan, van a tener fracasos, van a tener retos, que es lo que platicábamos ayer presentando tu libro, que también se lo recomiendo muchísimo, el libro de Marcus, que está buenísimo. Y platicábamos de eso, ¿no? Platicábamos de que no hay vida y no hay relación de pareja y no hay relación de padres que no tenga errores, que no tenga fracasos. Y entonces, si sabemos que van a venir, si sabemos que la vida no puede ser puras cosas buenas, y sabemos que va a llegar ese momento y lo recibimos con mucho más tolerancia y no lo vivimos tan definitorio. Entonces, para mí eso también, y algo que platicábamos mucho ayer, me parece que es importante que las mujeres también lo veamos así como, bueno, me caí y sigue, ¿no? Quiero leer la página 109 de tu libro porque se liga mucho a lo que dijo Marcus de la intolerancia hacia fracasar y dice, en algún lugar leí que los dolores se transforman en sabiduría por medio de la reflexión. Los errores construyen también quienes somos. Las cosas que valen la pena se obtienen superando las experiencias negativas. Es la colección de todas las cosas que has experimentado en tu vida personal y profesional. Las que han roto tu corazón, las que te han levantado, las que te han decepcionado, las que te han movido. La suma de ellas es lo que hoy dan forma a tu ser y transformando lo que eres. Y creo que... Sí, obvio. Creo que quienes hemos emprendido, quienes van a emprender o quieren emprender, la palabra que más mata sueños es el miedo, ¿no? Sí. El miedo al error, el miedo a fracasar, el miedo que alguien te diga, que alguien se dé cuenta de repente en una junta de Banamex que no deberías de tener 80 sucursales, que no te las mereces. Y vamos con este miedo de decir, un día va a voltear a alguien y me va a decir, híjole, esto no era tuyo. Y esto va en contra de todo lo que nos dicen, ¿no? Tú estás diciendo que los errores es lo que ha transformado tu vida personal y profesional. Y quisiera saber cómo, sé que lo cuentas aquí, pero me gustaría que hablaras un poco cómo enfrentas cuando tienes un error. Sí, bueno, de diferentes maneras. Al principio, la verdad es que lo ocultaba y desde que nadie se dé cuenta. Y no decía, y luego me di cuenta que era un grave error como líder, y entonces empecé a decirlo públicamente en la empresa y decirles, oigan, me equivoqué, no les pregunté a mi equipo de liderazgo, les pido una disculpa, fue la peor decisión que pude tomar. Y en ese momento que me mostré vulnerable y que reconocí que me había equivocado, me di cuenta que cambió la dinámica con mi gente y con la gente que lideramos la empresa, y se dieron cuenta que todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero la otra manera que soy no nada más cuando tengo un error, sino cuando tengo un reto y digo, esto tengo que mejorarlo o esto me está lastimando mucho. Soy de terapia, no se imaginan cuántos años he ido de terapia, soy de coach y soy de leer muchos libros sobre el tema. Por eso amo la FIL y siempre estoy aquí comprando libros sobre el tema. Si es empresas familiares, cómo hacerlo mejor. Si es el amor romántico, cómo vencerlo y cómo no sufrir con el amor. Y así cada tema de liderazgo, de mamá, de hermana, de amiga, siempre la lectura ha sido como los libros han sido mi más grande maestro. Y la verdad es que siento que todo el mundo hemos vivido muchas dificultades y siempre hay alguien que te puede decir por dónde está el camino y cómo puedes dejar de sufrir o de batallarle y te ahorra un buen de tramo. Me encanta, gracias.
Oye, tú, te toca. A ver, vivimos en un mundo en donde todo es inmediato, Marisa. Donde quieres pedir algo de compras y te metes a Amazon y si tienes Prime te llega al día siguiente y gratis, ¿no? Y si tienes hambre hablas a Rappi o a Uber Eats y te llega de volada. Y quieres oír música, te metes a Spotify y ahí está todo el catálogo de música del universo y la tele, quieres ver una película, una serie, todo es inmediato. Si quieres encontrar pareja, te metes a Tinder y encuentras varias en un día. O sea, es algo increíble, ¿no? Entonces, mi pregunta es, con esta tendencia a la inmediatez, ¿cómo hacerle entender a las nuevas generaciones, especialmente a tus colaboradores, a los centennials, a los millennials, cómo explicarles, primero cómo atraerlos y cómo retenerlos en la empresa? Y cómo explicarles que hay cosas que toman tiempo y esfuerzo y que tienen que tener paciencia y que no son cosas inmediatas. O sea, ¿cómo le haces? Porque tú hablas mucho del equipo y el equipo obviamente es el ADN de la empresa, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo le haces para armar un equipo ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, que es un reto mucho más grande. Creo que una parte importante de las nuevas generaciones es que le tienen que encontrar un sentido a lo que están haciendo. Y para ellos hacer dinero no es lo más importante, sino tener un impacto positivo en los demás, un impacto positivo en su comunidad. Entonces, si tu negocio lo creas o lo transformas en un negocio que no se interese solo en hacer dinero y crecer por crecer, sino que se interesa en tener un impacto positivo en su comunidad, se interesa con una fundación o con apoyar a algunas asociaciones civiles, que te gusta esa parte de comunidad, que te gusta de verdad ser una empresa que busca hacer las cosas bien, pero haciendo el bien, los puedes retener mucho más. Y la segunda, en cuanto a la inmediatez, creo que lo mejor es el ejemplo, y el ejemplo tuyo, y yo lo digo muchas veces, en un inicio, o sea, por muchos años no tuve ni un peso para nada extra, todo lo reinvertí en una batidora, en un hornito, en un horno pues un poco más grande, en una licuadora, en un refrigerador usado. Y me gusta mucho compartir y hago mucho hincapié en el libro en cómo toma años esto, porque hoy en día tú estás súper cercano a un montón de emprendedores y lo has visto al igual que yo, lo vemos en Shark Tank y lo vemos cuando les damos seguimiento a estos emprendedores. Quieren en un año, en 2 años ya tener un buen ingreso, cambiar de coche, no sé, cambiar su vida, y eso no es la realidad. Entonces creo que lo mejor es decirlo, pero decirlo de una manera en que lo vean como algo positivo, porque cuando las cosas se te van muy rápido y cuando muy rápido te va muy bien, normalmente la riegas al final, ¿no? Es mejor Dinero rápido se va rápido, decía mi abuelo. es mejor que te tome tiempo, es mejor que te cueste, porque eso hace que valores lo que consigues, eso hace que valores a la gente que lo hace contigo. Entonces creo que el ejemplo es la mejor manera también de hacerlo. Mi última pregunta para ti. Hay todo un capítulo que dedicas en tu libro para hablar de la importancia de decir no. Y yo me he topado que en el camino del emprendimiento tengo que decir sí, casi muchísimas veces. Sí, aquel negocio que ahorita no me va a dar y necesito hacer tanto. Sí, aquella conferencia, sí, aquella cosa. Y luego con el tiempo empezar a decir que no se vuelve un poco un privilegio, ¿no? Ya puedo tener el privilegio de decir no a esto. Y hablas muchísimo de eso en tu libro y me encantó las mujeres no sabemos decir que no, literalmente. Entonces te quería preguntar 2 cosas. Una, ¿cómo le haces hoy que tienes el privilegio para decir que no a casi todo? Puedes decir no a ciertos negocios, no a ciertos compromisos. ¿Cómo le haces entonces para decir sí y continuar siendo una aventurera en la vida? Porque eso es como una de las cosas que más te caracterizan, como que tienes un espíritu muy aventurero. Y otro, te quería preguntar, ¿cuál es el no más importante que has dicho? Qué buena pregunta. Mira, yo en un principio también, como bien dices tú, decía que sí a todo. La gente me decía, Marisa, ¿me haces tu pastel de chocolate, pero lo partes por la mitad, le pones fresas y la salsa del pastel de nuez? Sí. Claro. Oye, Marisa, ¿me lo llevas a mi casa? No sé qué. Claro, me lo haces en chiquito. Aparte, o sea, lo que me pedían, obviamente decía que sí, ¿no? Porque lo que quería era vender y que conocieran mis productos. Hoy en día, obviamente, ni a mi mamá le hago un pastel especial, ¿no? O sea, es de que son los que hay, son los de línea y no me pidan nada, ¿no? Nada especial. Y entonces, claro, es un privilegio y nunca lo había visto así, me gusta cómo lo reflexionas, es un privilegio el poder decir que no.
dedico todo un capítulo completo, porque como te dije les dije cuando me preguntaste, ha sido uno de mis grandes retos en la vida. A las mujeres y a mí en particular me enseñaron a siempre decir que sí, ser muy amable, muy servicial. Y entonces ha sido todo un proceso. Comparto ahí que tengo varios libros y todavía los sigo tratando de practicar, pero ha sido todo un proceso porque en un inicio decía que no, pero lo decía con un rollo como así de una página completa, me justificaba y luego dije, no, tengo que decir más rápido. Justificación 2, 3, 4, ¿no? Y luego después, algo que trabajé muy padre en mi terapia fue el entender que cuando dices que no implica poner límites, y que lo más difícil de los límites es sostenerte, aunque te hagan una cara larga, y aunque no les parezca, porque a lo mejor era la amiga que siempre organizaba la reunión, o la mamá que siempre cuidaba a los hijos, o la abuela que siempre cuidaba a los nietos, o la persona que siempre estaba en la casa, o cualquier cosa que dices, ya no quiero tener tiempo para mí. Entonces, aprendí que esas caras largas era mucho más siempre lo que nos imaginamos, lo más grave nunca sucede. ¿Verdad? Siempre los escenarios más difíciles, lo catastrófico nunca sucede. Entonces no tuve ni tantas caras largas como imaginaba y entonces me ha motivado eso. Ni la gente me dejaba de querer. Yo dije, van a decir que soy una sangrona. Y ya no me van a querer porque ya no voy a todas las conferencias o no estoy en todo. Pero ¿y cómo elijo a qué sí? Elijo en donde sé que va a tener un impacto muy positivo, donde sé que voy a hacer una diferencia. He renunciado, llegué a estar en 16 consejos al mismo tiempo, en 4 bancos, en un montón, y corría todo el día. Hasta que dije, no, ¿esto qué es esto? No puedo vivir así. Y dije, me voy a quedar con 1 o 2 donde sé que mi presencia hace una diferencia y donde quiero estar. Y entonces hoy en día ya me animo hasta decir que no, aunque no, porque antes solo decía que no cuando tenía otra actividad o otra cosa que hacer importante que podía justificar. Y hoy he aprendido que si quiero quedarme en la tarde leyendo en mi estudio es suficiente razón, y si quiero estar sola es suficiente razón para decir que no, y cada vez lo digo con más tranquilidad y con menos culpabilidad. Me encanta, gracias. De nada. Yo creo que yo tengo que hacer una pregunta obligada, Marisa. O sea, hablas en la última parte de tu libro de salirte de tu zona de confort, que es donde pasan las cosas extraordinarias, ¿no? Y es parte de lo que dices de los miedos. O sea, uno de los miedos más fuertes es salirte de donde estás cómodo, pero ahí es donde realmente está el crecimiento de las personas. Y hablas de Shark Tank. Hablas de cómo eso te sacó de tu zona de confort. Fíjate que durante muchos años nos ha costado atraer mujeres a Shark Tank. O sea, no es fácil y no es necesariamente por falta de empresarias, aunque sí hay pocas en relación a los hombres, pero no les gustan, no quieren, no se quieren exponer, no sé si es un problema de seguridad o de personalidad, no sé. Pero tú sí entraste a Shark Tank. Y yo quiero saber por qué. ¿Qué es lo que te atrajo de entrar a Shark Tank? Okay, muy buena pregunta. Entré aunque me moría de miedo. Y les confieso, como bien dijo Marcus, yo llegué con y lo platico ahí en el libro, con una maletita llena de galletas. Y mi sonrisa, y dije, mira, si se comen mis galletas les voy a caer bien, seguro. Y entonces llegué, se la di a Marcus. Marcus la abre en el momento, le da una mordida y me dice, ¿traes otra caja? Y Rodrigo Herrera la ve, muchas gracias, y la guarda. Y se la lleva enterita a su casa, ¿verdad? Y le dijimos que venían además congeladas. Y más infartó. Y entonces, bueno, eso iba muy nerviosa. Yo decía, una cosa es dar conferencias, una cosa es tener una empresa y que me gusta grabar podcast y otras cosas. Y otra cosa es estar frente a 14 cámaras y al lado de personas tan conocidas e importantes como todos ustedes, ¿no? Y para mí, dije que sí por 2 razones. Una, porque dije, aunque me muera de miedo, lo tengo que hacer. Tengo que decir que sí. Y sé que me va a gustar ya que esté ahí. Y la verdad, me encantó. Desde ya que esté ahí, fui la más feliz. Tú recordarás de los primeros episodios, fui la más feliz grabando y la más feliz rodeada de expertos. Me he dado cuenta que en la vida, lo mejor que puedes... mi nervio más grande era que yo era la única no conocida en hace 2 años cuando participé. Y yo decía, pero es que todos ellos son famosísimos y saben mucho y yo no. Y es mejor estar con gente que sabe mucho, te jalan y te empujan y no te das cuenta y de repente haces las cosas muy bien porque tienes un buen ejemplo. Y la segunda razón por la que dije que sí fue porque estaba escribiendo mi libro, ya estaba grabando mis podcasts y dije, bueno, pues de que me lo compren en Guadalajara, pues mejor en todo México. Y de que me escuchen solo aquí 800 o 1000 personas el podcast, pues mejor que me escuchen en todo México. Ya estaba todo el esfuerzo y así ha sido una plataforma increíble y me ha dado la oportunidad, obviamente, de firmar con una editorial como Random House, que me siento súper orgullosa y de estar aquí hoy y de saber que me escuchan en el podcast por todo el país y que el libro se está vendiendo por todos lados. Entonces, creo que fue una decisión que me la pensé mucho
pero que feliz de haberla aceptado, ¿verdad? Nada más agregarle una cosa más que creo que se te está olvidando, Ok. que es muy importante, que es promover el emprendimiento femenino. Claro, perdón, sí. Es cierto, eso también. Cuando me invitaron, recuerdo, yo muy naif, porque estábamos en pleno COVID y entonces fue una conferencia por Zoom con los productores y algunos directores de Sony y de Shark Tank. Y entonces yo nunca me había imaginado que ya me habían investigado por completo y sabían todo de mí. Entonces yo les decía, es que no saben cómo soy, de verdad, miren, soy muy mala para dar. Yo cuando veo Shark Tank me quiero parar y abrazar al emprendedor porque lo están atacando. O sea, yo no soy la tiburona que están buscando. Y me decían, no, Marisa, justo queremos una empresaria como tú. Queremos mostrar otro tipo de liderazgo, queremos tus características y queremos que seas como eres tú y no como otra persona. Y entonces, la verdad es que me sentí emocionada de poder mostrar en México y poder mostrar en Shark Tank que no tienes que ser siempre un tiburón, que tienes que tener buen olfato, que hay muchas maneras de hacer negocios, muchas maneras de crecer los negocios, muchas maneras de hacer alianzas y no siempre tiene que ser como a codazos o siendo duro, ¿no? Entonces esa parte también ha sido súper satisfactoria. Gracias, Marcos, por recordármela. Gracias. Pues a mí me queda nuevamente de parte de Penguin Random House agradecer y yo creo que, claro, qué más ganas que seguir escuchándote, escuchándolos, ¿no? Platicar pues de todo lo que es Marisa, ¿no? Y de esa gentileza, esa bondad, esa dignidad y esa ética que la caracteriza y que está en su libro. Y va a ir a firmar en el módulo internacional de firmas que está aquí en el área internacional. Y ahí nos vemos, ahí los esperamos. Muchas gracias por todo. Gracias, Marcus. Muchas gracias, Ashley. Gracias, Ashley. Gracias, Marcos. Por favor.